Viernes 4 de febrero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, ¿quién es Jesús de Nazaret? La pregunta puede parecernos fuera de lugar y hasta necia, pues todos sabemos quién es. Sin embargo, es la pregunta que debemos hacernos con frecuencia y con seriedad, porque la mayoría de las veces damos respuestas aprendidas, respuestas teóricas, doctrinales. La mayoría de las veces son respuestas que no dicen mayor cosa, respuestas vacías, aunque suenen muy bonitas y hasta piadosas. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es la pregunta que se hace Herodes en el Evangelio de hoy. Pero no solo Herodes se hacía esta pregunta, sino también mucha gente. El Evangelio señala que, como la fama de Jesús se había extendido, la gente comenzó a especular acerca de quién era. Unos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, otros que algunos de los antiguos profetas. Esta inquietud y especulación de la gente, todo lo que decía acerca de Jesús, tiene inquieto a Herodes. Esta inquietud y pregunta es utilizada por el evangelista para contarnos la historia del martirio de Juan el Bautista. Pareciera que nada tiene que ver una cosa con la otra, pero están íntimamente relacionadas. Por una parte, Juan el Bautista es testigo mártir del reino de Dios. Ha sido el precursor del Mesías y con su vida da testimonio del mensaje de Jesús. Por otra parte, el martirio de Juan nos muestra hasta dónde el mal en el mundo
causa muerte y cómo ese mal se encarna en estructuras sociales y en personas concretas. Efectivamente, la escena que contemplamos en el Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre el poder. Herodes comete un claro abuso de poder. Empieza abusando de su poder al encarcelar a Juan el Bautista, porque le recrimina que está viviendo con la mujer de su hermano Filipo. Sigue abusando de su poder porque Herodías, su ahora mujer, a través del baile de su hija, pide la cabeza de Juan el Bautista y Herodes se la concede. Es lógico que nuestra primera reacción sea la de escandalizarnos por la malvada conducta de Herodes. Pero el mal no está presente solo en Herodes, sino también en Herodías y en la hija de ésta. Está presente en todos los presentes en la fiesta. Es en un contexto de abuso de poder, de la presencia del mal, de perversión, que Juan es asesinado. Herodes sabía que no debía hacerlo. Además, sentía respeto y veneración por Juan, pero mezclado con cierto odio por la actitud valiente y decidida de Juan, que le decía, no te está permitido, venció la debilidad, cumpliendo la palabra que nunca debía haber jurado cumplir y secundando los deseos de una mujer depravada y sin escrúpulos. Juan es la otra cara de la moneda. Si Herodes representa la del mal y la perversión de aquella sociedad, Juan encarna la fortaleza, la coherencia y la sinceridad. No se equivocaba Herodes al respetar y venerar a Juan, de quien el mismo Jesús había dicho: en verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. El martirio de Juan nos remite a la identidad, persona y mensaje de Jesús. Él es más que cualquier profeta. Es el profeta por excelencia, porque es la palabra de Dios encarnada, lo que Dios quiere comunicar a la humanidad. Jesús encarna el bien, la vida, la salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terminemos volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de Jesús? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto queremos conocerle y participar de su proyecto del reino de Dios? Que Dios les bendiga y les proteja.